Identificamos las señales, creando interacciones responsables. Demostramos lo asombroso de las voces del planeta. Nuestra postura frente a la realidad que vive en nuestro hogar. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Agradecemos enormemente que estén con nosotros el día de hoy y estamos nuevamente con ustedes con un nuevo programa de Las Voces del Planeta. Mi nombre es Claudia Gracida Álvarez, soy licenciada en Biología y hoy estaremos hablando sobre un tema bien importante que es sobre las especies invasoras. Hola, ¿qué tal nuevamente? Yo soy Said Orozco, ya me han estado escuchando. Yo soy biólogo y aquí estaré dando mis opiniones acerca de este gran tema. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo Aldair, soy licenciado en Biología y también ya he participado en algunas pláticas, así que esperemos que esta también sea de su agrado. Muy bien, antes de hablar sobre las especies invasoras, queremos hacer una breve introducción sobre qué son las especies nativas, para que nos quede mucho más claro y logremos comprender mucho mejor este concepto sobre las especies invasoras y también sobre las especies exóticas. Aldair, ¿nos puedes mencionar qué son las especies nativas, por favor? Ok, CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, nos manejan varios conceptos de especie nativa, especie endémica y la que es una especie exótica. Las especies nativas son especies que se encuentran dentro de su área de distribución natural u original, eso es histórica o actual, lo que quiere decir que a través de los años ya se han establecido en ciertas áreas de distribución y las mismas no han sido afectadas por el humano, sino todo es por un proceso natural. Y la que son las especies endémicas son aquellas que se encuentran restringidas a una región, lo que nos quiere decir que su propia distribución es dentro de alguna comunidad, de algún poblado o podría ser también de algún estado o del mismo país, pero que no se van a encontrar en algún otro lugar. Sí, además de eso, de que ya comentó Aldair de las especies endémicas y de las especies nativas, también es importante recalcar cuáles son las especies invasoras, que pues prácticamente es la parte, la contraparte de estas especies, principalmente las exóticas, que es el término inicial que se puede utilizar para después mencionar las invasoras, que las especies exóticas pues son todo lo contrario de estas especies endémicas o nativas, pues son las especies que de forma accidental o intencional han llegado a una región de la cual no pertenecen y que en muchas ocasiones pues hemos tenido la oportunidad de verlas y de observarlas en grandes cantidades, que es a partir de ahí donde ya toman otra terminología. Así es, y las especies invasoras precisamente son estas especies exóticas que llegan, como lo mencionó Said, de forma accidental o intencional a una región y que se ven favorecidas por diversos factores ambientales, lo que hace que sus poblaciones empiecen a incrementar y estas especies empiezan a competir con las especies nativas precisamente de ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que las especies invasoras se hayan convertido en un problema para la biodiversidad? Principalmente, bueno, porque hay especies que logran adaptarse muy bien a los cambios o pueden, dadas sus morfologías o también dadas esas actividades o sus cualidades que tienen, pueden ser mejores competidores que las especies nativas. Por lo mismo logran establecerse o logran abarcar un gran espacio en el territorio y tienen mayor disponibilidad pues de los recursos naturales como la comida o vivienda, los refugios que también son puntos claves para la supervivencia de las especies, se ven reducidos porque ya llegó una nueva especie, en este caso la especie invasora, que ahora los está acaparando, lo que deja a las especies nativas o endémicas a que se vayan desplazando o vayan reduciendo también su población debido a la falta de alimento. Sí, pues prácticamente acabas de describir muy bien la diferencia entre las nativas y las exóticas.
hablando a partir de cómo se vuelven invasoras y por qué cumplen esta característica de ser invasoras, que sí es importante mencionar esa plasticidad que comenta Lair, de que se adaptan al medio ambiente y a los ecosistemas en los que llegaron y compiten de forma pues prácticamente muy muy fuerte y muy muy bien. Sí, precisamente como las especies invasoras son originarias de otras partes del mundo, en sus hábitats naturales, digamos, pues ellas cuentan con algunos depredadores, cuentan con ciertos factores como una cantidad de alimento determinada, encuentran refugio en ciertos puntos y al llegar a un nuevo ambiente ya no tienen los mismos depredadores con los que estaban acostumbradas a interactuar. A veces se dan, digamos, con la sorpresa de que hay una mayor abundancia de recursos como el alimento, la luz, el agua, y esto hace que ellas se vean muy favorecidas y tomen cierta ventaja, ¿no?, sobre las especies nativas. Entonces, por eso las especies exóticas, no todas, algunas logran coexistir, digamos que en armonía con las especies nativas, no las amenazan como tal, pero sí una gran parte se transforma en especies invasoras porque, como ya lo mencionan ustedes, se aprovecha de todas estas grandes ventajas que tiene y sus poblaciones empiezan a incrementar, ¿no? Sí, algo que se me olvidaba mencionar que siento que sí es importante retomarlo es cómo es que llegan a ser especies exóticas o cómo llegan a introducirse a estas áreas. Y hay muchas formas de las cuales puede pasar esto. Mencionaba que es accidental o intencional. De forma accidental casi siempre se menciona como aquellas actividades de comercio donde mediante buques o vuelos a veces se filtran especies de mamíferos pequeños, de insectos pequeños que llegan a establecerse en estos ecosistemas. Eso sería prácticamente de forma accidental y ya de forma intencional sería la compra y esta gran interés por las especies exóticas y la exhibición de estas que a veces se llega a salir del recinto o del encierro que tienen y logran adaptarse en estos lugares en los que ya mencionamos sus características. También es importante mencionar que a pesar de que son accidentales, sigue siendo involucrada la mano del humano. Siempre son realizadas por actividades antropogénicas. Así es, también hay otras especies que llegan por algunas actividades económicas, como puede ser incluso la ganadería, la acuacultura, la agricultura, en donde se trae especies de otros países que pueden ser más productivas, se podría decir, pero pues a veces no se tiene el control que se debe de llevar y estas especies llegan a los ambientes naturales y es ahí cuando se empiezan a convertir en una amenaza, ¿no? Hay algunos pastos que son mejorados y que luego estos pastos pues han sido una gran amenaza para áreas naturales protegidas, incluso en donde están desplazando especies de plantas nativas y pues desafortunadamente la actividad económica de los seres humanos pues siempre va a tener un impacto en la biodiversidad, pero uno de los más importantes es este, ¿no? Se habla de que las especies exóticas invasoras pues son la primer causa de pérdida de biodiversidad en islas. Tengo entendido que el segundo caso de pérdida de biodiversidad a nivel mundial y el tercero es México, fue el tercer lugar de la pérdida de biodiversidad. También quería mencionar, bueno, repetir algo acerca de lo que mencionas de estas actividades de comercio y esta introducción de especies exóticas a partir de estas actividades antropogénicas o realizadas por los humanos es que llegan a ser invasoras o exóticas en estas nuevas regiones. Pero cabe destacar que han sido mayormente o ha sido más recurrente estas especies exóticas por la globalización actual. O sea, los grandes avances en cuanto a distribución de productos o a traslado de personas y estos grandes transportes que cada día son más rápidos y transportan más cosas, ha creado esta facilidad de que estos organismos pues se dispersen a lugares más recónditos. Inclusive estábamos hablando de que la pérdida de biodiversidad en islas es el primer lugar y que pudiéramos pensar cómo es que llegan a una isla estos organismos, ni modo que lleguen por el aire. No todos son insectos, entonces estos mamíferos requieren de prácticamente nuestras actividades para ser exóticas en estas islas. Referente a la parte económica que mencionó
compañera Claudia. Aquí tenemos, bueno, en México hay varios casos de reintroducciones por proyectos mal elaborados, mal hechos, porque no se busca, bueno, ven más que nada el lado económico que el lado de cómo puede afectar a la biodiversidad. En el caso de la acuicultura, pues tenemos a la tilapia que es introducida y por lo mismo de que tiene mayor productividad a comparación con especies que son endémicas o que son nativas de acá de México. Es un caso muy común que es el más comercializado y que Tuxtepec pues está familiarizado también con ella, pero pues como opción es buscar alternativas o aprovechar de una mejor manera la reproducción de las especies nativas. Igual otro caso pues son el pez león, el pez diablo, que también se introdujeron a México, pero por un mal manejo se escapó, con que se escapen dos especies de una especie de donde ya estaban encerrados puede ocasionar un gran problema. Esta especie se escapó del norte del país y ya se ha visto, ya se ha tenido registros acá por el sur de acá, por lo mismo de que los ríos están conectados, entonces tiene un amplio rango de distribución, igual por la plasticidad, como mencionó Said, que logran pues sobrevivir a varios factores y como no tienen los depredadores naturales, que se ven, están más libres para desplazarse. Igual en este sentido, afecta a la biodiversidad a otros competidores, en el caso de los peces, porque estos son omnívoros, entonces se alimentan pues de larvas o de peces más pequeños, lo que afecta también a los ciclos naturales de otras especies, a sus reproducciones, y va disminuyendo esas poblaciones. Y al alimentarse de peces también más pequeños, las aves o las que se dedican también a pescar, las garzas, ya no logran tener el mismo alimento que antes. Entonces también estas mismas especies se van desplazando a otros lugares, encontrando con otros competidores, y ese es el caos que causan estas especies exóticas invasoras. También, como mencionó Said, las especies, de hecho todas las que son introducidas son por efectos del hombre, por sus fines comerciales más que nada. En el caso de los que son exportados de otros países, de México a otros países o viceversa, tengo entendido de que México tiene normas para saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no? Y es muy estricto también en la parte con los animales, por lo mismo que se tiene que evitar a toda costa que se introduzcan especies que su distribución no es originaria de México, para evitar estos problemas en la biodiversidad, que pues desemboca otros tipos de problemas como enfermedades que antes no se tenían. Y pues en este caso no todo puede ser como bien estructurado, ¿no? Va a haber filtraciones, ¿no? Entonces, en el caso del tráfico ilegal, que también es esta parte también delicada y que también es un problema en la biodiversidad, también ahí se van filtrando estas especies exóticas invasoras. Sí, lo que mencionas acerca de la pérdida de biodiversidad siempre va a estar ligada a la presencia de especies exóticas invasoras, a la disminución de la biodiversidad. O sea, dando énfasis a lo que comentabas, es algo que nos debe de quedar claro. Si ves especies exóticas en algún ecosistema, probablemente haya una alteración en las interacciones ecosistémicas de ese lugar y por algo se les llama invasoras, porque tienen esa habilidad de luchar contra las demás y competir contra las demás. Y quisiera mencionar un grupo de animales que estamos muy familiarizados con ellos. De hecho, a veces hay un poco de controversia acerca de puntualizar que estos animales son especies invasoras y son pues prácticamente nuestras mascotas. Es el caso de los perros, el caso de los gatos, que son animales domésticos que debido a que nosotros los hemos domesticado, por así decirlo, mediante especies silvestres, han pasado por un proceso de selección entre estos animales y han logrado domesticarse. Y esta habilidad de domesticación, así como se pasó de un animal silvestre a un animal doméstico, puede volverse a la inversa y volverse feral. Y es el caso de estas especies que se han visto descontroladas debido a que no somos responsables con nuestras mascotas, que pues no las esterilizamos, no hacemos un buen manejo de ellas y dejamos que se alimenten de la fauna externa, que en muchas ocasiones, en el caso de los gatos, solamente cazan por diversión.
Así es, y mascotas, pues no solamente perros y gatos, ¿no? Sino también está todas las mascotas, exóticas, como le llaman, que son generalmente fauna silvestre. No todas son de México y a veces pues tenemos la costumbre de que queremos a cierta especie porque se nos hace muy bonita, muy llamativa, pero no pensamos en toda la responsabilidad que adquirimos cuando tenemos una mascota. Por ejemplo, un pez, ¿no? Hay peces de colores muy bonitos, pero generalmente no son originarios de México. Entonces, pues tenemos nuestro acuario, nuestra pecera en nuestras casas, que será un mes, un año, dos, pero hay un punto en el que ya no podemos seguir manteniendo estos peces y pensamos que lo más viable es liberarlo en el río porque pues es un ser vivo, merece vivir y demás, pero no nos fijamos en esta cuestión de que este pez o estos peces que liberamos en los ríos y lagos tienen este potencial de convertirse en especies invasoras precisamente, que con el paso de los años pues van a desplazar a las especies nativas, que incluso puede llevar a muchas especies nativas a la extinción, como mencionaste Aldair, del pez diablo y el pez león, que también son una gran amenaza, al menos el pez león, para los arrecifes mexicanos, que incluso se han tenido que invertir muchos miles de pesos de México y también en todos los otros países del Caribe para poder controlar esta especie, porque cada vez está afectando más los arrecifes, a las poblaciones de peces naturales de esas regiones y precisamente estas especies no solo son una amenaza para la biodiversidad, sino también están generando un problema económico, un problema de salud y también un problema social. Tengo entendido que realizaste un proyecto en alguna ocasión del pez león, ¿no? Más o menos de qué trataba acerca de eso. Así es, el pez león precisamente como es una especie invasora, en el país, en México se tiene un programa para control y erradicación de esta especie. Difícilmente el pez león va a lograr erradicarse por completo de los mares mexicanos, pero sí se tienen medidas de control en donde se han buscado alternativas de aprovechamiento para esta especie y en colaboración entran aquí los tres sectores pues más importantes, que es la sociedad civil, la academia para la investigación y el gobierno. Entonces, gobierno, instituciones educativas y los pescadores de las playas de Quintana Roo pues tienen proyectos en donde pescan al pez león, se hacen torneos para ver quién logra pescar más y actualmente se le está dando un uso a esta especie como alimento, ¿no? Se preparan platillos de pez león que pueden ser muy costosos incluso y que ahora son una alternativa para poder combatir la reproducción de esta especie y pues está generando beneficios económicos, pero pues esto fue derivado pues de un problema muy grande porque hubo un punto en el que el pez león estaba superando ya a las poblaciones nativas de peces. En- Sí, en cuanto a las autoridades mexicanas, Conavio igual tiene manuales o tienen ya protocolos para las especies invasoras. En caso de pues nuevos registros, así ya tienen más o menos para actuar antes de que pues se reproduzcan en esa zona. Igual entra también la importancia del uso de las herramientas tecnológicas, naturalista, que donde puedes subir tus observaciones, muchas veces ahí sean los mismos investigadores o personas comunes que a veces encuentran un bichito y dicen, ah, ¿qué es esto? Lo suben a la plataforma, entonces ahí a veces dicen, no, pues es una especie invasora. Y también ahí lo ve Conam y lo ven todos ellos para saber qué se puede hacer en esa región o en esa localidad donde ya se tuvo ese primer registro que antes no estaba. Es lo que tengo entendido que han manejado. Como dato, hay más de 1100 especies exóticas en México y alrededor de 200 están bajo monitoreo. Como ven, es un número bajo, son más las que deberían tener pues este monitoreo porque es esencial para la biodiversidad. Y también como mencionaste sobre las especies que están ya rebasando las poblaciones, también las plantas, no solo los animales, también las plantas, hay varias invasoras, tenemos el caso del lirio acuático, que también empieza a ser un problema ya, bueno, más bien ya es un problema en la laguna de Chapultepec, que igual también afecta al ajolote, que es una especie endémica de México y de hecho es la que ya está en el billete por lo mismo.
y que ahí se invierten miles de pesos para poder sacar a los lirios acuáticos que están ya sobrepoblando ese lugar. Sí, precisamente las especies invasoras las podemos encontrar en casi todos los grupos de organismos, ¿no? Hay plantas invasoras, aves invasoras, tenemos peces, mamíferos, reptiles incluso, insectos también, y hay una gran cantidad de estas especies. En aves, por ejemplo, aquí en Tuxtepec tenemos dos especies, como es la paloma turca de collar y la paloma doméstica. En plantas, como ya mencionaste, pues está el lirio acuático y también la lechuguilla de agua. Sí, en el caso de insectos, que se puede decir donde tengo más confianza de hablar, eh, más con datos específicos, incluso aquí en la región Chinantla, se realizó recientemente un estudio de la riqueza y diversidad de hormigas. En ese estudio de riqueza y diversidad de hormigas, no solo se hizo ese registro de las especies nativas, sino también se contrastó la presencia de especies introducidas o especies invasoras con la finalidad de relacionar estas especies invasoras en proporción o en relación a la ausencia o presencia de diversidad de especies de hormigas. Y en este caso tenemos la presencia de dos géneros de hormigas muy importantes para la agricultura y para también para estas afectaciones a los ecosistemas, que es el género Solenopsis. Este género de hormigas se destaca por ser muy adaptable a estas áreas de conservación, incluso a las áreas de cultivo, a las áreas urbanas, y que realmente tienen una habilidad de reproducción muy buena, y además de eso tienen una buena habilidad de establecimiento de nidos. Entonces esto permite que estas especies se adapten a estos ecosistemas y afecten a esta riqueza y diversidad de especies. Y así hay muchos ejemplos de insectos a nivel mundial, incluso están las langostas, que se ha visto este crecimiento de estas plagas. Y uno muy importante es el mosquito del dengue. En este caso, la distribución o la introducción de esta especie ha sido de forma indirecta, por así decirlo, por la actividad humana, pero sigue siendo el humano que incentiva estas invasiones de estas especies, estas introducciones, y es debido al incremento del calentamiento global. El incremento del calentamiento global, como ya sabemos, ha sido por causa del humano, por las emisiones de CO2, por la tala indiscriminada de árboles. Y este calentamiento global lo que ha hecho es crear más zonas para que este insecto se adapte de una mejor forma y que crezca su distribución en grandes partes del mundo, en muchos lugares. En el caso de Europa ha crecido su distribución drásticamente en estos últimos años. Ha habido presencia de estos insectos y hay registros de picaduras con el vector de estas enfermedades muy conocidas que llega a dar en países que nunca antes se habían visto, y pues en relación a las actividades antropogénicas por el calentamiento global. Como mencionabas, cuando se rompen estas barreras naturales de cambios de clima, porque en la parte de los zancudos tengo entendido que le gustan climas cálidos, tropicales, ¿no? Entonces, como mencionaste, el Aedes tenía esa barrera de la sierra en Oaxaca. Oaxaca, pues, como tiene esta también es rico en las pendientes, tiene una geografía muy accidentada, también tiene zonas muy altas, muy frías, que eran imposibles para ciertos insectos o más que nada para el mosquito atravesar. Pero al romperse estas barreras, o incluso hay unos datos que dicen que el mosquito logró llegar de la costa de Oaxaca al Valles debido a que quedó atorado o quedó dentro de un automóvil. Entonces se mantuvo caliente, lo que logró hacer de que llegara a Oaxaca y se pudiera establecer. Y pues Oaxaca tiene pues ríos y también muchas partes donde hay agua pues estancada, y luego también el clima y pues es un calor seco, entonces se adaptó también muy fácil para poder pues reproducirse. Pues ahí se empezaron ya también esos problemas de salud. Y pues más que nada las especies que se conocen como sinantópicas, que son cosmopolitas, las palomas, las ratas, o demás especies que habitan en las urbes, que fueron, pues su distribución pues fue gracias al humano, ¿no? Mientras el humano también se desplazaba a nuevas zonas, también estos animales se desplazaban a estas nuevas zonas. Y como ya se mencionó hace rato, que pues es un tema de controversia
por el amor que se tiene a estos animales. Los perros y gatos pues son pues prácticamente ya no pertenecen al medio silvestre, ya son mascotas. Nosotros decidimos tenerlas, nosotros las domesticamos para que estuvieran con nosotros. Entonces pues ellos ya no tienen estos depredadores naturales, ya se han adaptado a estar con nosotros, y nosotros debemos de proveerles este alimento que necesitan. Y pues cuando somos dueños irresponsables, que es lo que mucho se maneja o que se dice, que entonces ya se empiezan ellos mismos a crear sus propias comunidades, a adaptarse, ¿no? Entonces buscan también la forma de conseguir alimento, y muchas de las veces en lugares donde están cerca de espacios naturales, pues se establecen las pequeñas jaurías ferales, que donde van y cazan en manada a las especies nativas, que es caso de bueno, como ejemplo de cómo se establecen los perros y gatos como especie invasora. Y que pues es un problema muy grande porque son especies cosmopolitas, es una especie que va a estar con nosotros, ya se ha establecido. Sí, además de lo que comentábamos, es importante mencionar que no solo es esa una de las causas, sino todas estas interacciones que generan también crean o traen zoonosis o enfermedades. Está el caso de la rata, esta rata famosa Ratus ratus, si no me equivoco, pues fue un organismo traído de Europa a muchas partes de América. Y esta especie, esta rata, no simplemente llegó a arrasar con cultivos o con estructuras de algunos ecosistemas, sino también trajo consigo la peste bubónica, que fue una de las enfermedades pues más letales durante mucho tiempo, que se ha dicho que pues las cifras fueron enormes acerca de las pérdidas de vidas humanas, y que se sigue viendo que estas especies introducidas no solo afectan a la biodiversidad, sino a la población humana como tal, dentro de lo que mencionábamos ya de la economía, y en este caso en la salud, de forma directa a las poblaciones humanas. Y bueno, como ahora ya hablamos más o menos como de los problemas que afectan, ¿no?, a la biodiversidad y también al humano, estas especies invasoras, nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer para poder prevenir o evitar esta distribución de las especies invasoras exóticas? Una de las primeras acciones que podemos realizar para prevenir que estas especies sigan aumentando y sigan afectando la biodiversidad del país es investigar. Es importante que cuando vayamos a tomar la decisión de tener alguna mascota muy llamativa o exótica, como por ejemplo tarántulas, serpientes, reptiles, peces de ornato, cuando querramos adquirir alguna nueva planta que se vea muy bonita por sus colores, o incluso querramos hacer acciones buenas por el ambiente como sembrar árboles, es importante que investiguemos antes de realizar todo esto cuál es la distribución que tiene esta especie, de dónde es originaria, está presente de forma natural o no lo está en el país, y investiguemos también si tienen el potencial para convertirse en especies invasoras. ¿En dónde podemos buscar esta información? Afortunadamente ya hay muchas opciones digitales como plataformas que pertenecen a la Conavio en donde podemos encontrar esta información. Está la plataforma de Enciclovida, en donde es un catálogo enorme sobre todas las especies del país, y hay un apartado en donde nos indican si esta especie que buscamos es invasora, es exótica, es nativa o es endémica. La otra plataforma que podemos ocupar precisamente es Naturalista, como ya nos lo mencionó el biólogo Aldair, y también podemos recurrir a personas que se encargan al estudio de la vida, como son pues los biólogos precisamente. Pueden acudir a alguna institución educativa, pueden buscar también en internet. Al final pues ya hay muchas opciones en las que podemos obtener información, y pues sí, es bien importante que investiguemos antes de realizar alguna de estas acciones. En el caso de cuando querramos sembrar un árbol, hay especies que son exóticas aquí en la región de la cuenca del Papaloapan, por ejemplo el framboyán, los almendros, las casuarinas, las jacarandas, el nim y muchas especies también de ornato, como son algunas plantas que tenemos en nuestros jardines, y que tratemos de que estas especies no las sembremos aquí en la región. La segunda acción que podemos realizar
para controlar estas especies es precisamente no abandonar a nuestras mascotas, porque todas estas tienen el potencial de convertirse en especies invasoras. Es también un tema de maltrato animal, porque abandonar algún perro o un gato en la calle también ya es un delito en México. Y no solo eso, sino que también podrían convertirse en fauna feral, que además de que los afectemos a ellos como individuos, pues pueden generar un problema mucho más grande. La tercera acción es que no tiren al drenaje, precisamente no vacíen en el drenaje el contenido de peceras. Tampoco no lo echen en los desagües de los baños, no lo echen cerca de ríos, lagunas y canales, ya que las peceras poseen algunos microorganismos que también podrían convertirse en estas especies. Por ejemplo, las larvas de estos peces, pues a veces son muy pequeñitas, no las vemos y pensamos que no estamos tirando nada en los drenajes, pero la realidad es que estas pequeñas larvas pueden sobrevivir y después crecer en los ríos de nuestra región o de nuestras regiones. La cuarta acción es siempre mantener limpio su equipo de trabajo. A veces vamos de vacaciones con nuestros autos, entramos a áreas naturales, los autos pues regresan todos sucios y así andamos por todas nuestras ciudades o nuestros pueblos incluso. Llevamos nuestro equipo de trabajo como machetes, cubetas, etcétera. Y en estas herramientas pueden ser también la forma en la que se transporten especies de un lugar a otro, como mencionó Aldair sobre el caso del mosquito del dengue, ¿no? Que posiblemente fue en un automóvil en donde ocupó este medio de transporte para llegar a otras regiones. Entonces traten siempre de, cuando vayan a un área natural, limpiar todas sus herramientas antes de salir ahí, para que cuando lleguen a sus casas pues eviten transportar alguna especie invasora. Sí, el quinto o la quinta acción que nosotros podemos realizar para poder prevenir la introducción de especies exóticas es no remover o no trasladar tierra. Esto se da mucho en el caso de cuando eres turista y vas a un nuevo lugar y dices, no, pues esta tierra es muy diferente a donde yo soy, me voy a llevar un poquito o así, la voy a echar en un botecito, ¿no? Para tenerla de recuerdo de ese aquel bello lugar, ¿no? Pero puede que en el caso de los insectos o larvas de insectos o de algún otro microorganismo en la tierra, se quede atrapado dentro de la botella y posteriormente cuando te la lleves y la vacíes a otro lado, pues sean liberados, ¿no? Entonces este también es un medio de transporte para ciertos o pequeños animalitos que nosotros no podemos percibir o ver y se lleguen a establecer a otros nuevos lugares. La sexta acción que podemos hacer es no transportar especies de un sitio a otro, ¿no? Muchas veces a lo mejor y compras alguna mascota en un lugar y te la quieres llevar a otro y esa especie no estaba ahí, ¿no? Antes en tu comunidad y pues se te escapa y ya queda liberada a un nuevo lugar que a lo mejor ya lo toma como su nuevo lugar de distribución y se adapta a ese lugar. O o igual te llevas pues tu mascota a otro sitio que igual no tenía la misma distribución. Entonces también es muy importante no transportar a especies a menos con pues una buena reglamentación y pues sobre todo ser responsables. Si quieres pues mucho a tu mascota y pues valoras también la biodiversidad, pues manténla cerca de ti y pues procura ser pues más que nada un dueño responsable. La séptima medida que debemos de hacer es proteger los recipientes de agua. Esto para evitar más que nada la reproducción de pequeños o de insectos o más que nada los mosquitos o especies que son portadoras de enfermedades para los humanos. Esto ya es para prevenir también la parte del sector salud, el que no se distribuya más el Zika o el dengue, ¿no? Como octava medida es elegir productos nativos, productos hechos por productores mexicanos y también por especies que son mexicanas, maíces que son de la región, que México tiene una gran variedad de maíces, también de chiles, de calabazas y demás productos, incluso también productos hechos derivados de las mismas plantas o de otros animales, caso de la miel, mieles pues de abejas nativas, que ayuden más que nada a preservar a las especies que son de acá, ¿no? También pues podría ser la compra de peces o de peces
pues nativos para evitar utilizar especies que son introducidas. Sí, y ya como los últimos 3 puntos que para mí son como la parte en donde conjuntan todos estos o que ayudaría a reforzar estos primeros puntos es el punto número 9: conoce y protege. O sea, tienes que conocer toda la biodiversidad que tenemos para aprender a valorarla, para aprender a darle esa importancia de por qué no debemos de permitir que estas especies exóticas entren a nuestros ecosistemas. Conociendo la diversidad de especies que tenemos aquí, sabremos la gran necesidad de su conservación, la gran aportación que tienen para nosotros en el aprovechamiento de los recursos que la selva y que solo la selva o nuestros bosques nos pueden proporcionar. Y si tú lo conoces cada vez más, cada día vas a sentir esa necesidad de protegerlo, le vas a dar ese sentido de pertenencia que casi siempre estamos mencionando en este programa. Y no puedes proteger algo si no lo conoces, es algo que también mencionamos muy seguido. O sea, no puedes querer algo que no ves. Si tú nunca has visto las especies que tienes en tus selvas, que tienes en las regiones en las que te encuentras, jamás sabrás la importancia de estas, jamás sabrás o incluso lo bellas que pueden llegar a ser y todas las grandes cantidades de interacciones que realizan en estos ecosistemas. Mencionan aquí una página que se llama invasoras.mx. ¿Por qué? Porque si tú conoces también las especies invasoras o las listas de especies que tenemos para nuestro país, también podrás saber cómo evitar que estas se propaguen, evitar estas actividades que aumentan la distribución y la reproducción de estas especies. Incluso en algún momento pudiéramos tener la suficiente educación debido a tanta información de poder hacer planes para eliminar estas especies de una forma ética, obviamente. Es importante este noveno punto. El punto número 10 es compartir la información. La información no sirve de nada si no las quedamos. O sea, tú pudieras ahorrarle mucho trabajo a una persona de tiempo de investigación que tú hiciste si tú se lo compartes en una charla. Por eso existen las investigaciones científicas de años. Tú en un año recabas la información que se la puedes dar a una clase en una hora, que se la puedes dar en un paper a una persona que se siente un día a leer lo que es un artículo científico. Y esto es a nivel científico, a nivel personal. Con una charla con un amigo le puedes mencionar estas especies invasoras que han estado afectando durante años en estos ecosistemas y que lo van a seguir haciendo, y que si no tomamos esas acciones correspondientes o esa responsabilidad de evitar reproducirlas o introducirlas, nunca vamos a dejar de tener estos problemas. Por eso es muy importante compartir la información. Y ya para finalizar, en el punto 11, que se me hace muy interesante, es una forma de participar, se refiere a registra. O sea, si ves algún organismo que no conoces, puedes registrarlo. Pero tú como persona, por decirlo así, que no se dedica a la investigación, que no se dedica a lo ambiental, ¿cómo puedes hacerlo? Pues esa es la plataforma que mencionaba el biólogo Aldair, que es una plataforma llamada Naturalista. Esta plataforma permite hacer registros de especies tanto nativas como invasoras, y estos registros le sirven a los investigadores para saber cuáles son las poblaciones actuales de estas regiones, de estos lugares. No necesitas el hacer una carrera completa para poder hacer estos registros o para poder hacer este tipo de aportaciones. Con el simple hecho de tomarte el tiempo de crear un usuario, entrar a la página, leer los métodos de cómo utilizar estas plataformas, ya puedes apoyar muchísimo a proyectos de conservación y de control de poblaciones de especies exóticas. Estos puntos son muy importantes desde el 1 al 11 para poder cambiar esta cultura de introducción de especies, esta cultura de descontrolada, de no responsabilizarse de las acciones que cada día hacemos más. Sí, comparte, ¿no? Porque la información, si no se comparte, no sirve de nada, ¿no? Como mencionaste, es algo muy importante, razón y objetivo de este canal, de este programa, para que ustedes conozcan cuáles son las problemáticas que tenemos, que muchas veces se desconoce. Cuando sales a la calle y pues les preguntan, muchos dicen, no, es que yo no sabía eso, ¿no? Entonces es una forma de ayudar, muy, muy fácil, que no cuesta mucho, más que unos 5 minutos de una pequeña charla interesante. Inclusive lo puedes ocupar como tema de conversación si te quedas, ¿no? Si sabías que hay especies invasoras que están afectando la biodiversidad, en vez de algún TikToker que se le dañó su carro o algo así, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ya pasaremos a las recomendaciones del día para que ustedes puedan retroalimentar esta charla.
Sí, como primera recomendación, quisiera mencionar una sección nueva que se está metiendo en las redes sociales de Pantera AC, una nueva sección muy interesante que en parte también decidimos el realizar este capítulo debido a esta importancia de aprender cada vez acerca de estas especies invasoras. Por eso decidimos crear esta sección que se llama Exóticas y Responsables, al igual que el título de este capítulo, donde podrán estar viendo todas las especies que se conocen en la región, que tenemos en el país y en la región, y cómo han creado afectaciones en los ecosistemas. Inicialmente en este capítulo hablamos de forma introductoria, como en el caso de este programa, de qué son, qué causas negativas tienen en los ecosistemas, y lo pueden buscar en la página de Pantera AC en Facebook, y ahí estará la sección publicada desde el día jueves. También en la página de Conavio o en la plataforma de YouTube también podrán encontrar un pequeño video que habla sobre las especies invasoras que hay también en México. Es por parte de la Conavio, por si también gustan verlo y retroalimentar. Y como algo más pues relajado, como para pasar un rato con la familia, podrían ver la película de Vecinos Invasores, que a lo mejor ya muchos ya conocen esta película. Para los que no, en cuanto a sinopsis, trata de un grupo de especies nativas de un pequeño bosque, el cual es derribado y se llega a establecer unos suburbios, unas casas, donde pues el humano ya empieza ahí a desarrollarse, ¿no? Entonces estos pequeños animales se quedan sin espacio de distribución y, y pues es más que nada para que ustedes también reflexionen quién realmente es el invasor, ¿no? Si las especies nativas o quienes llegan a irrumpir en el territorio. Así es, ya tenemos una buena recomendación para que pasen un bonito día en familia disfrutando de esta película. Y pues estamos llegando a la parte final de este programa. En conclusión, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en que debemos de hacer conciencia que las actividades que realizamos todas tienen algún impacto en la naturaleza y que el controlar estas especies pues sí está en nuestras manos, y lo más importante sobre todo es que nos informemos cada vez más sobre todos estos temas y tengamos en mente que nuestras mascotas pueden convertirse en especies que pueden afectar la naturaleza. Entonces, seamos dueños responsables, mantengámoslas dentro de casa y pues no liberen animales en los medios naturales. Igual en la parte de divulgar, de seguir compartiendo la información que ustedes pues tienen a la mano, de estudiar un poquito más, informarse más. Como se ha mencionado en los demás programas, nosotros les traemos el tema, pero al final ustedes son los que toman la decisión, ustedes juzgan la información y está bien que ustedes no se queden con esto, sino que sigan investigando, ¿no? Igual para aquellas personas que pues se dedican a la producción, que busquen alternativas, se asesoren para poder aprovechar las especies que nosotros tenemos. México pues, es un país mega diverso, Oaxaca es de los estados más diversos que hay y sé que podrán encontrar una especie que pueda también satisfacer esas necesidades más que las que de las invasoras. Sí, a mí me gustaría concluir con la responsabilidad que ya ha sido mencionada, pero una responsabilidad más que nada con el futuro. Ahorita posiblemente podemos ignorar todas las causas que son generadas por estas especies exóticas, pero tenemos descendencias que vienen a vivir durante muchos años y que creo que no se merecen que nosotros les dejemos un mundo así. Por lo menos si les vamos a dejar un mundo así, sembremos la semilla en estos niños. Esta información de las especies exóticas, no contribuyamos a comprarle estas especies de mascotas que no son de la región, o domesticar especies exóticas que no se necesitan en la región. O sea, un niño no requiere una responsabilidad, requiere divertirse. ¿Por qué querría una especie de este tipo? Yo creo que la responsabilidad es de todos, y a pesar de que no lo hacemos, creo que sí podemos empezar por lo menos con responsabilizarnos con el ejemplo que les damos a los niños, y seguir
intentando informándonos para poder replicar esa información en estas nuevas mentes. Así es. Y pues también queremos hacer una invitación a que nos busquen y nos sigan en las redes sociales, en donde estamos también compartiendo información constantemente sobre diversos temas encaminados al medio ambiente. Tenemos varias páginas. La primera es Las Voces del Planeta. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Spotify por si quieren volver a escuchar este capítulo, y también en diversas radiodifusoras de aquí de la ciudad de Tuxtepec. Nos pueden encontrar en Facebook también como Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos AC, como Programa de Aves Urbanas Tuxtepec, en donde hablamos exclusivamente sobre las aves de la región. Pueden encontrar también la página de la Bitácora del Biólogo, que es una página de divulgación en donde se comparten muchos temas sobre biología, y también alguno que otro meme. Entonces, por si quieren divertirse y hablar sobre medio ambiente, es una excelente opción. Y también pueden encontrar en Instagram a Said Orozco. Es una página de fotografía en donde el compañero Said pues presenta una gran variedad de fotos tomadas la gran mayoría aquí en la ciudad, y créanme que son fotos padrísimas, así que si les gusta la fotografía también pueden seguir a Said en Instagram. Y pues bueno, entonces con esto nos despedimos. Llegamos al final de este programa. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por escucharnos. Y recuerden, yo soy Claudia. Yo soy Aldair. Yo soy Zair. Y estás escuchando Las Voces del Planeta.